Bienvenido al video número 25 del curso de AutoCAD. En este video vamos a aprender dos comandos. Uno es de edición, el comando copiar. El otro comando es un comando de ayuda que es el comando dist, que nos sirve para averiguar distancias o medidas en dibujos que tengamos dentro de nuestros archivos. Yo previamente ya edité la mayoría de los muros, espero que haya hecho lo mismo. Ya creé los vanos. Algunos los dejé pendientes porque en el dibujo no aparecía la medida. Bueno, acá aparecía la medida del vano, pero no teníamos la medida o la longitud de esta mocheta o de este pedazo de muro que entra hacia el lado de la cocina. Eso lo puedo hacer con el comando dist. Puedo averiguar esas distancias. Este baño, igualmente la puerta no me decía la medida exacta, entonces todo eso lo puedo averiguar con el comando dist. ¿Cómo se utiliza ese comando? Me voy a acercar aquí sobre esta columna, que es el ejemplo que vamos a utilizar para el comando copiar, y vamos a averiguar la distancia de esa columna para poderla dibujar. La vamos a dibujar y luego la vamos a copiar a donde necesitemos ubicarla. Entonces, ¿cómo utilizo el comando dist? Simplemente escriba en la línea de órdenes dist. Una vez le da dist, le da enter, ahí activa el comando. Todos los comandos se pueden escribir en la línea de órdenes y activarlos en la línea de órdenes, además de los iconos y la cascada. En este caso activamos el comando dist acá en la línea de órdenes y lo primero que le va a decir es especifique el primer punto. ¿El primer punto de qué? De la distancia. Entonces esa distancia debemos activar ya sea aquí con la barra de herramientas o acá en la parte baja, activar los OSNAM para que al tomar esa primera medida nos quede de forma exacta o ese primer punto de la medida nos quede de forma exacta. Me acerco a lo que quiero medir. ¿Qué quiero medir? Quiero medir la columna, entonces simplemente hago clic aquí y luego él me dice especifique el segundo punto. Ahí le di el primer punto, entonces hago el mismo procedimiento, me acerco a la esquina, hago clic en la esquina y una vez le doy clic, él no dibuja nada en el área gráfica. Él lo que hace es darme unos datos acá en la línea de órdenes, encima de la primera línea, que es donde escribo los comandos, aparecen los datos. Si de pronto no tiene este espacio, simplemente desplieguelo. Mira, ahí se ve que aparecen esas flechas, despliegue hacia arriba para que pueda ver los datos que le está dando el AutoCAD. Una vez le doy la distancia, él me dice distancia 0.25. Adicionalmente eso me da los deltas en X, Y y Z. Dice que en X fue 0.25, sí, porque yo tomé la distancia de este punto a este punto. También me da el delta en Y, en este caso 0, porque yo no tomé ninguna distancia en Y. Me fui solamente en dirección X. Y en Z 0 porque todavía no estamos viendo la tercera dimensión. Me voy a alejar. Bueno, también puedo tomar distancia en forma oblicua, no necesariamente en el eje X y en el eje Y. Vamos a hacer el ejemplo. Digamos yo le doy dist y le doy enter y él me dice especifique la primera distancia, el primer punto de la distancia. Entonces me acerco a este mismo punto, hago clic ahí y luego le voy a decir, me dice especifique el segundo punto, que hasta acá. Ese segundo punto, note que es la diagonal, lo que estoy tomando de la columna. Cuando yo haga clic ahí, él ahora me va a decir que la distancia es 0.35, porque ya la tomé fue la diagonal. Pero sin embargo también me da los deltas. El delta en X, 0.25 porque también avancé 0.25 en X. Y ahora el delta en Y, que antes era 0, también me aparece 0.25 porque estoy avanzando 0.25 en Y. Este es un comando muy práctico y nos sirve para identificar las distancias o las medidas que no se vean representadas a través de cotas o que todavía de pronto no tenemos ninguna cota como en este caso, entonces podemos tomar todas las medidas que necesitemos. Ya con ese comando puedo averiguar la medida de esta puerta y crear el vano, puedo averiguar la medida de esta mocheta y crear esa mocheta y en fin ya puedo editar el resto de vanos que me hagan falta. Entonces eso también le queda de tarea si no pudo hacerlo por ese motivo. Ahora sí vamos a crear la columna para aprender el comando copy. La columna la voy a crear con el lawyer estructura, entonces simplemente me dirijo acá y lo cambio, busco estructura, cambio estructura y luego voy a buscar
el comando rectángulo, hago clic en rectángulo y voy a ubicar la primera esquina del rectángulo a través de ese OSNAP endpoint. Miren que esta vez es de forma directa, no con tracking. Busco el endpoint ahí, hago clic ahí en ese punto para crear mi rectángulo, que en este caso va a ser un cuadrado porque es una columna de 0.25 por 0.25, como lo vimos al tomar la distancia. Una vez le doy eso, él me dice especifique la otra esquina. Entonces en este caso voy a fijar el punto, lo voy a hacer a través de coordenadas relativas y le voy a decir que 0.25 en X y 0.25 en Y. Recuerde siempre de separar las coordenadas a través de coma y las unidades a través de punto. Aquí hace falta el punto, entonces le doy el punto, porque si no va a quedar 25 unidades métricas, o sea 25 metros va a ser, digamos, sería enorme esa coordenada. Le doy enter y aparece de forma inmediata la columna en la posición que yo desee, que fue en esta esquina, y la tengo lista para copiarla donde yo desee. Vamos a copiar las de la primera línea o el primer muro, la parte baja. Dice que ya dibujé esta. Tenemos esta también en la siguiente esquina. En esta esquina nuevamente tenemos una. Aquí en la terminación del muro del baño hay otra. Y la otra en la última esquina. Entonces, ¿cómo copiamos esas columnas? Es muy simple. Vaya al comando copy, que queda en el segundo comando debajo de borrar. Haga clic. Y una vez hace clic en copy, él le va a decir seleccione objetos. Entonces la selección es idéntica de las tres formas que ya sabemos. Clic uno a uno o por ventana. En este caso voy a hacer un clic simplemente sobre el objeto que voy a copiar. Y una vez le doy el clic, avanzo con el botón derecho del ratón. Nos va a decir en la línea de órdenes especifique el punto base, es decir, desde dónde voy a tomar la columna para copiarla. Pero para saber desde dónde la voy a tomar, lo que debo saber primero es hasta dónde la voy a copiar o a dónde la voy a copiar. Si la voy a copiar con referencia a esta esquina, a este endpoint, pues lo lógico es que la tome desde esta esquina y no desde esta, ¿sí? Es decir, si la copio desde esta, la voy a llevar de la forma que quiero al punto ideal, mientras que si la tomo de esta y la llevo a este punto, me va a quedar por fuera del muro. Es simplemente interpretación del dibujo y eso se va adquiriendo con la práctica. Entonces básicamente lo que me dice es especifique el punto base. Entonces el punto base en este caso va a ser este. Voy a hacer clic ahí en ese punto. Una vez hago clic en ese punto, él me va a decir especifique el segundo punto, o sea el punto de desplazamiento. Y en este caso pues voy a ir hasta ese otro punto con el OSNAP activo. Es importante que nos llegue de manera precisa. Y vea que los OSNAP también se utilizan cuando estamos editando, no solamente cuando estamos dibujando. Y hago simplemente clic ahí y obtengo la copia de esa columna. Para terminar, si ya no deseo copiar más, simplemente le doy enter. De las últimas versiones viene la copia múltiple activa. Vea que ya está activa para que yo pueda copiar las veces que quiera la columna. Si tiene versiones anteriores, no recuerdo desde cuál, va a tener que activar esa opción múltiple en la línea de órdenes. Una vez le dé el punto base de inserción, antes de darle el punto base desde donde va a copiar, le da M y le da enter, y luego ahí sí le da el punto base de inserción y le va a aparecer esto mismo que ya viene implícito en las últimas versiones, que es copiar múltiples veces. Como tengo una copia múltiple, es decir, no he salido del comando, puedo dirigirme al resto de columnas que me hacen falta. La siguiente es en esta esquina, pero mire que ese punto base desde donde la tomé no me sirve para esta columna. O me serviría, pero después tendría que moverla. Entonces por ahora no la voy a copiar ahí. Simplemente me dirijo al siguiente, que es aquí donde termina el muro. Pero puede notar que esta línea no llega hasta la base. ¿Cómo hago para tomar esa referencia? Existen dos OSNAP. Uno es intersección aparente, que no lo vamos a ver ahora, y el otro es perpendicular, que ya lo vimos. ¿Cómo puedo usar perpendicular? Por proyección, tal y como lo vimos la vez pasada. Lo que pasa es que la vez pasada lo vimos en comando de dibujo y ahora lo vamos a utilizar para edición. Entonces yo le digo clic aquí en perpendicular
Y como todas estas columnas están, digamos, a la misma altura sobre el eje X, entonces simplemente tengo que buscar la perpendicular sobre el eje Y que me da ese punto exacto. Y por proyección, en ese caso, esta línea. Solamente con activar el OSNAP y acercarme a la línea, ya se ve el símbolo de perpendicular, se ilumina. Entonces lo que debo hacer ahí es simplemente hacer un clic. Hago clic ahí y obtengo la copia de la columna en el punto exacto que necesito. Después no he salido de la orden porque es una orden que activa la copia múltiple. Puedo terminar la última copia. Esta sí me queda de manera precisa ahí. Ahí se ve que va a quedar la columna en el punto exacto. Entonces simplemente hago clic ahí y termino la columna. Puedo revisar dónde más podría ubicar esa columna. Digamos en esta esquina creo que también hay una columna. Me voy a acercar al dibujo. Aquí vemos que hay una columna. Entonces esa columna también la puedo ubicar aquí, mire. Y así puedo revisar todas las columnas o donde hayan columnas en esa misma posición con ese mismo punto base que puedo ubicar. Si no hay más, pues sencillamente termino la orden dándole Enter con el botón derecho del ratón y obtengo la copia a partir de ese primer dibujo. La que no me funcionó porque el punto base no era el que necesitaba, pues simplemente me dirijo nuevamente a Copy, selecciono la columna que voy a copiar ahora, avanzo con el botón derecho del ratón y en este caso el punto base de desplazamiento me voy a asegurar de no tomar sino de tomar el opuesto, para que una vez la tome aquí y la ponga acá me quede en el sitio exacto. Entonces la tomo de este punto haciendo clic y luego me dice especifique el segundo punto, entonces me dirijo y hago clic en el segundo punto y va a quedar la columna de manera precisa. La tarea es pues dibujar todas las columnas, ya sea porque quiere hacer el rectángulo o porque hace la copia. Vamos a avanzar el dibujo hasta ese punto, terminar la edición de todos los vanos, voy a terminar acá la orden y dejar listo el proyecto para ver otros temas, para avanzar en otros temas. Debo decirle de manera adicional que la copia no son por elementos independientes. Yo puedo copiar todo este objeto o todo este dibujo que tengo en el área de gráfica, simplemente seleccionándolos. Vamos a hacer el ejemplo rápido para este. Vengo a Copy, hago clic en copiar. Cuando él me dice seleccione objetos, yo puedo seleccionarlos uno a uno o puedo hacerlo por ventana y seleccionar todo en una sola vez. Hago la ventana de izquierda a derecha, lo selecciono todo. Luego me dice selecciona objetos, ya no voy a seleccionar más, entonces avanzo con el botón derecho. Luego me dice especifique el punto base de desplazamiento. Voy a tomar como punto base de desplazamiento esta misma esquina. Recuerde que esa esquina era la coordenada 75,100 donde arrancamos a hacer nuestro proyecto. Yo puedo ubicar el segundo punto de desplazamiento no solamente por OSNAPs, sino simplemente haciendo un clic en el área de gráfica donde yo quiera o por coordenadas, es decir, de la misma manera que lo hemos hecho siempre. Entonces si lo hago por coordenadas, digamos, puedo hacerlo a través de una coordenada polar o en este caso puedo utilizar una coordenada absoluta, como sé en qué sitio del área de gráfica estoy, puedo decirle, digamos, que me lo desplace y escribo en la línea de órdenes a la coordenada 125,100 que yo sé que queda al lado derecho del dibujo de ejemplo que tenemos y le doy enter y obtengo la copia de ese dibujo en ese punto y puedo hacer las copias que yo desee. Mira, ahí sigue en múltiple, en copia múltiple, puedo hacer las copias que desee y puedo hacerlo a través de OSNAP o utilizando coordenadas, no necesariamente solo OSNAPs. Entonces esa es la forma de utilizar el comando copiar. Voy a terminar acá, voy a borrar este elemento, o más bien voy a deshacer. Recuerde ir grabando su proyecto a medida que va avanzando. Voy a dejar este video hasta este punto, espero le haya gustado el video. Recuerde copiar todas las columnas, el ejercicio, terminar todos los vanos y nos vemos entonces en el próximo video.